Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Chicos, en primer lugar, pediros disculpas porque he tardado mucho en hacer el preguntas y respuestas de esta semana, que tenía que haber sido la semana anterior. Os ruego disculpas en primer lugar por ello. Y en segundo lugar, que sigáis haciendo vuestras preguntas. Tarde más o tarde menos, pero vuestras preguntas ahí, como siempre, súper agradecido de que me preguntéis lo que os apetezca. Y dicho esto, vamos ya sí con el preguntas y respuestas que quedaba pendiente. Bueno, en primer lugar, vamos con la pregunta de José Antonio. Buenas noches, quisiera saber cómo es posible que en el Barça masculino no haya un duro para fichar y en el femenino se hagan unos fichajes como Rolfo, Engen, Miedema y aparte se le pueda pagar las fichas a gente como Alexia, Mariona, etc. Bueno, en primer lugar, creo que esto tiene que ver con la masa salarial de la propia sección y que, de hecho, creo que la sección femenina no está considerada ahora mismo deficitaria, pero sobre todo tiene que ver con el tema de la masa salarial y que obviamente los recursos del Barça con respecto a otros equipos no tienen nada que ver. Evidentemente, más allá del nivel de deuda que tiene el club en general como club, obviamente los recursos económicos y publicitarios que tiene el Barça con respecto a los otros equipos de la primera Iberdrola, nada tiene que ver. E incluso a nivel de Europa, obviamente la marca Barça pues genera mucho más dinero que otros equipos. Entonces, por ahí va el asunto. Yo creo que por ahí va el tema. Más allá de que evidentemente no sea un experto económico. Pero creo que por eso precisamente pueden a día de hoy sostener salarios tan importantes de futbolistas con rango internacional como también el poder sostener salarios de futbolistas top a nivel nacional. Por otra parte, vamos con la pregunta de nuestro miembro de oro, Leo Roldán. Leo, muy buenas. Hola, Quique. ¿Crees que el déficit de presión alta que tiene el Real Madrid sea una desventaja ante los equipos más grandes de Europa? Pues evidentemente, al ritmo que juegan sobre todo los equipos de la Premier League, considero sumamente relevante que mejoremos nuestro nivel de presalto y nuestro nivel de agresividad sin balón, porque obviamente va a haber momentos ante estos equipos que te vaya a, entrecomillado, someter, es decir, meterte dentro de las cercanías de tu portería, pero también tienes que tener la capacidad reactiva de ir un poquito arriba, de agobiarles, de hacer que no se sientan a gustos a la hora de trasladar el balón línea por línea. Entonces, yo me gustaría esperar no un Real Madrid que esté con la defensa súper adelantada constantemente, agobiando al rival e intentándole someter en área rival, pero sí que haya, digamos, una mezcla mayor de lo que hemos visto hasta el momento en esta temporada, que sí que es verdad que al Real Madrid le ha dado con ese bloque bajo, con esa velocidad, jugando al espacio para ser líder de la Liga Española, para estar en los octavos de final y para ser campeón de la Supercopa, pero creo que a nivel Champions vamos a tener que reconfigurar un poquito el moldeado de juego e intentar morder un poquito más arriba. Intentar ser un Real Madrid que mezcle más, como por ejemplo hacía el Real Madrid de Zinedine Zidane en su momento prime. No me refiero al del último año, sino cuando el Real Madrid mejor juego hacía. Vamos con la pregunta de Francisco Javier Díaz. ¿Qué pasa, Francisco? Ya que tenemos casi a Mbappé y 50% de Haaland, ¿debería ganarse todo o no? ¿Se necesitarían más refuerzos en más líneas generales? Sí. A ver, yo ya lo he dicho. Mbappé y Haaland son fundamentales a la hora de darle un impulso en todos los aspectos al Real Madrid y al propio club con el tema del estadio, pero sobre todo a nivel deportivo, seguir con un crecimiento, donde al final marcas las diferencias, es arriba, pero obviamente un equipo se sostiene en todas sus líneas. Y creo que el Real Madrid ha mostrado esta temporada y la temporada anterior ya que tiene déficits y problemas. Tiene déficit en el lateral derecho, nos vendría bien un central más al margen de lo que tenemos, nos vendría bien otro centrocampista que nos pueda dar rango físico, agresividad y más calidad, si cabe, y sobre todo, pues para rejuvenecer un poquito a la CMK. Entonces sí, necesitamos algo más, que evidentemente con Mbappé y Haaland mejorarías muchísimo, es de perogrullo, que tendrías más calidad arriba en la zona determinante también, pero creo que un grupo al final se sostiene en base a tener una buena sostenibilidad y un buen nivel de rotación y de recursos en cada una de las líneas. José Antonio Hernández López, muchas gracias por el programa. Mi pregunta es, ¿tú ves a Mbappé, Haaland, Vinicius con Benzema en la próxima temporada? A ver, de esto ya hemos hecho incluso algún vídeo en el canal, que a nivel táctico, a nivel posicional, no es nada sencillo configurar un conjunto con equilibrio poniendo a todos estos tíos arriba. Yo
como idea propuse el 3-4-3 metiendo a 4 centrocampistas y 3 centrales que ocupen mucho campo, como pueden ser Álava, Mendy y Militao, que podrían ocupar perfectamente en ese sistema la defensa de 3, pero es verdad que Ancelotti se empecina en el 4-3-3 y es una persona que a día de hoy yo le considero bastante hermético con su idea de el equipo a nivel táctico posicional, con el 4-3-3. Por lo tanto, se me hace complicado, pero no imposible. Esa es la labor del entrenador, y si tuviéramos Mbappé, Haaland y Vinicius con Benzema, pues obviamente tendría que dar equilibrio a ese equipo con esos 4 futbolistas. Aun con todo y con ello, yo creo que la gente da por hecho que Vinicius sería titular indiscutible en ese equipo con estos 4 atacantes, y yo no lo tendría tan claro, e incluso no descartaría que Karim Benzema, siendo obviamente el más veterano de todos los atacantes y uno de los más veteranos del equipo, fuera aceptando, como tipo que yo considero bastante generoso y que pone al equipo por encima suyo, pues aceptar un rol quizás un poquito más secundario y tampoco tener tan marcado el punto de ser titular indiscutible, aun siendo un futbolista extraordinario, ¿no? Un jugador de su liderazgo, de su experiencia y de su inteligencia. Creo que a lo mejor lo que va a querer es el bien del grupo y el bien del equipo. Entonces no descarto ninguna opción, pero desde luego habría que reestructurar un poquito al equipo de alguna manera, y con el 4-3-3 es más difícil que con otros sistemas. Fran Pontes, ¿cuál es el viaje de tus sueños? ¿Algún lugar donde siempre hayas querido ir? Bueno, en particular yo debo decir que no soy muy viajero, no soy mucho de viajar, pero hay, por ejemplo, países en el este de Europa que tengo curiosidad por visitar. He hablado con Ana Paula, por ejemplo, de República Checa, de Praga, hemos hablado de Budapest, Sofía, bueno, ciudades en países del este de Europa que son muy bonitas y que son culturas diferentes, y me parecen lugares realmente muy chulos para visitar. Nos dice Daniel Madrid, ¿crees que el Madrid de baloncesto ganará alguna final al Barça este año? Yo creo que sí. Pues a ver, yo no soy futurólogo, ni pitoniso, pero desde luego deportivamente tenemos capacidad para competir ante el Barça, más allá de que es verdad que nos han mojado la oreja en los últimos duelos directos y han demostrado ser superiores. Eso no quiere decir que el Real Madrid, con todo el argumentario de equipo que tiene, no pueda ganar al Barça. Así que yo creo que sí. Pienso como tú, creo que podemos ganar, ya sea en Copa del Rey, ACB o incluso en Euroliga, nunca se sabe, pero podemos enfrentarnos a ellos y no deberíamos tener miedo, porque más allá de que creo que tienen mayor cuota de calidad individual, creo que nosotros también tenemos argumentos que Pablo Laso puede y debe explotar para competir de tú a tú, a cara de perro, frente a un muy buen Barça, pero el Real Madrid desde luego tiene armas, tiene también defectos, como todas las plantillas de Europa, pero también tiene grandes argumentos para ganar cosas. Y por último, Deadpool Crack, ¿qué pasa? Ahí está nuestro Junior con su pregunta. ¿Qué cuentas de Marta Cardona? A la Madrid, un abrazo fuerte. Un abrazo para ti también, Deadpool. De Marta Cardona, así a bote pronto te voy a decir que es una futbolista que me encanta, que me apasiona, que el año pasado fue clave en el devenir positivo del Real Madrid. Una de las 3-4 futbolistas evidentemente más importantes, con Aslani, Jacobson, Maite Oroz, en fin. Y yo diría top 2 incluso. O sea, para mí con Aslani te diría que la más importante, ya mojándome un poquito más, y que este año, con una lesión difícil y complicada que ha tenido, necesita recuperar dinámica, sobre todo explotar su velocidad, que es el gran elemento diferencial que tiene la futbolista maña para poder romper y para poder hacer su fútbol y para ser esa futbolista que en banda derecha te arma el lío, ¿no? Entonces necesitamos que vaya cogiendo estado de forma físico y sobre todo a nivel de coco, a nivel de confianza mental, que pues ella misma se vaya sintiendo cómoda. Alberto Torils ya le está dando minutaje, le está dando minutos, y esto ya simplemente es una cuestión de tiempo, porque calidad tiene para aburrir. En fin, chicos, ese ha sido el vídeo de preguntas y respuestas de esta semana. Vuelvo a reiterar mis disculpas al respecto, y también que sigáis participando en esta sección más personal, la sección más personal de Madridismo al Día TV, que sigáis con vuestras preguntas, que me preguntéis lo que os dé absolutamente la gana, y lo dicho, me dejáis vuestras preguntas aquí abajo en el cajón de comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡A la Madrid, chicos! ¡Chao, chao, chao!